Les damos la bienvenida a esta edición especial de Los Otros Libros aquí en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura, 16ª edición. Y en este caso, con el gran gusto que nos vamos a dar de conversar con Carlos Balmaceda, que es el autor de Mi mamá y Stephen Hawking. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes. Lindo estar en la feria este año. Y hemos conversado, Carlos, en otros programas también aquí en la feria, sobre obras de ficción que has ido publicando, sí, que no son pocas en mucho tiempo. En este caso, no es un libro de ficción, es un libro que tiene una historia que te roza muy de cerca, que tiene que ver con tu vida. Contanos de qué se trata. Bien, básicamente, Mi mamá y Stephen Hawking es el relato que hago de cómo mi mamá va perdiendo la memoria, ya hace unos cuantos años que tiene una demencia tipo Alzheimer. Eso ha hecho que pierda autonomía, que se le vaya disolviendo la memoria y por lo tanto perdiendo la identidad. Y lo que a mí me despierta como necesidad emocional y amorosa de seguir conectado con ella. De ese desafío de hijo y de madre surge esta historia que yo fui transformando en crónica de vida. Es decir, qué me pasaba a mí, qué le pasaba a mi mamá, qué pasa con esa enfermedad, cómo golpea a la familia. Y de esa historia de cómo yo trato de reanimar su memoria y estimular sus recuerdos, surge este libro que en principio apareció como la necesidad que yo tenía de contar lo que estaba pasando. Eso abrió la posibilidad de publicar en Clarín una serie de notas sobre esa situación que golpea a cerca de 200.000 familias en Argentina. Está considerada una pandemia a nivel internacional, el Alzheimer, ya que no tiene cura. Y a partir de esas notas que fueron saliendo en el diario Clarín, esas columnas, que la primera se llamó Mi mamá y Stephen Hawking, se generó una devolución para mí muy sorprendente del público, de los lectores, que me hacían devoluciones, tanto del público lector habitual como de la comunidad científica, que les pareció una experiencia narrativa muy novedosa el poder contar en una suerte de crónica periodística, ficción biográfica, todo lo que estaba pasando alrededor de ese cuadro, que se reduce a eso, Martina, al encuentro del hijo con una mamá que va perdiendo la memoria y que se establecen diálogos que yo volvía a casa y los pasaba en limpio, en donde permanentemente aparece esa situación del olvido, del recuerdo. Y ahí me produjeron muchas incógnitas. ¿Qué es la memoria? Claro. ¿Cómo se recuerda? ¿Cómo se forma? ¿Qué pasa con el olvido? ¿Habías pensado en eso anteriormente? No. Para mí, siempre mis ficciones estuvieron basadas en hechos históricos, ¿no? Mi formación en la universidad es en historia y la crónica, mi ficción, mi novela, estaban construidas sobre un supuesto histórico. Siempre desde la ficción. La primera novela que fue La plegaria del vidente está construida sobre el hecho de las mujeres desaparecidas en Mar del Plata, ¿no? Y sobre eso una ficción, y así sucesivamente. Nunca me pasó la necesidad de transformar algo que a mí me parecía de ficción, como es lo que estaba pasando, en un hecho, en una narrativa de la realidad. Se cruzan obviamente ficciones porque lo que descubrí que la memoria se construye con mucha ficción. Recordamos cosas que por ahí no vivimos, las recordamos de una manera que no es cierta, dos personas no recuerdan lo mismo. Y fui viendo en mi familia, por ejemplo, que mis hermanos y yo no recordábamos las mismas cosas de la misma manera. Y cosas que se acordaba mamá o que recuerda, o cosas que se olvidaba, yo creí que habían sido de una manera y después descubría, no, Martín, acordate, esto no fue así. Vos decís, y eso me llevó a otro campo, el de las neurociencias, tratar de entender cómo funciona la memoria, el recuerdo, el olvido, cómo se construye lo que uno cree que recuerda, bueno. Y ahí descubrís un mundo... Es apasionante. Carlos, cuando hablabas del ida y vuelta con los lectores que respondían a los artículos que vos ibas publicando, ¿qué te sorprendió? ¿Qué recibiste ahí que recuerdes en este momento? Que digas, mirá, esto nunca lo había pensado. Lo primero, Martín, fue que a mí me pasó lo mismo y vos cómo lo enfocás. Me pasó tanto con lectores como editores, ¿no? Por ejemplo, había un editor que estaba viviendo exactamente el mismo proceso, pero con el suegro. Con lo cual ahí había una situación de intermediación porque estaba la esposa, ¿no? Y compartíamos, me acuerdo un domingo, 2 horas y pico, con el jefe de editores del diario,
Y bueno, yo hago esto y vos, mirá, yo hice esto y lo probé, yo le iba ganando en tiempo, a él le estaba pasando lo que a mí me había pasado. Entonces ese compartir experiencia a mí me sorprendió. Y después descubrí, y ahí aparece Gama, que esto a lo largo de estos años me pasó con mucha gente. Decía, no, vos sabés que yo tengo y no sé cómo hacer. Y descubrí que había una institución, la que conocía, pero que no había entendido desde lo emocional el trabajo que hacían. Y ahí fue cuando digo, mirá, Cristina, yo tengo una experiencia convertida en libro que me parece que me gustaría compartirla, porque hay mucha gente que le pasa, mucha gente que viene acá, que necesita del trabajo que hacen ustedes, porque lo primero que uno se da cuenta, Martín, es que necesitas ayuda. Que lo que te pasa, en mi caso con mi mamá, yo solo no lo podía resolver. Ayuda del médico, ayuda de mi familia, ayuda de mi esposa, de mi hijo, ayuda de amigos, de gente que entiende, porque solo son situaciones que a uno le cuesta muchísimo enfrentar. Bueno, y ahí se forma esta alianza entre EUDEM, la universidad, conmigo que cedo los derechos, con Gama, que tiene toda una expertise extraordinaria alrededor de este fenómeno, para decir, bueno, estas son situaciones sociales que está bueno compartirlas, que está bueno decir, mirá, a mí me pasa lo mismo, ¿cómo hago? Decir, mirá, yo lo hice así, pero hay gente que sabe cómo hacerlo también y que tiene una experiencia extraordinaria y un saber maravilloso. La respuesta de la pregunta que te voy a hacer ahora, ya la conozco, la he leído, pero seguramente quienes están siguiendo esta entrevista en este momento se pregunten qué tiene que ver Stephen Hawking en la historia. Sí, tiene que ver que cuando yo me preguntaba cómo hago para seguir conectado con mamá, había leído un artículo de Stephen Hawking, un físico extraordinario, que se había especializado en agujeros negros, y los agujeros negros en el espacio son lugares donde se disuelve el tiempo y el espacio, ¿no? Pero él tenía una teoría que decía, si hay dos partículas que estuvieron unidas, aunque una caiga en un agujero negro, igual van a seguir conectadas de alguna manera. Y a mí me pareció que, bueno, si el médico había dicho que la memoria de mamá se perdió en un agujero negro, si hubo una conexión amorosa entre mi mamá y yo, de alguna manera esa conexión iba a permitir que nuestro vínculo no se disolviera. Y de ahí el título, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que propongo con el libro también? Que decir, mirá, si hubo una conexión, no te rindas. Trabajala, reanimá la memoria, porque en algún lugar te vas a conectar. O con la palabra, o con la mirada, con el gesto y con el tacto. Y eso, la verdad, pasa. De alguna manera te conectás. Y esto que vos obviamente comprobaste y que acabás de describir, ¿lo pudiste conversar con especialistas, con médicos? ¿Qué te dicen al respecto? Mirá, ahí apareció otra cuestión extraordinaria, ¿no? Que luego de la primera nota me contactan de la Asociación Argentina de Neurología para invitarme a abrir un congreso de neurología, hablando yo de lo que es la ficción en literatura y la ficción que es la memoria, o sea, son dimensiones intangibles. Así que bueno, hice una charla TED de 15 minutos sobre cómo opera la ficción, que es un intangible, y cómo opera la memoria como dimensión que no se puede tocar, porque la memoria no se puede tocar, no se puede medir, no se puede cuantificar, la memoria no existe, es un plano abstracto. Entonces, luego me invitaron a otro simposio y mantengo un diálogo permanente, yo preguntando, ¿cómo funciona? Y esto, pero ellos también descubrieron que desde las artes hay una dimensión en el tratamiento de lo intangible que es muy enriquecedor para plantearse hipótesis de trabajo desde la neurociencia, ¿no? Porque hay saberes que se van construyendo desde la literatura, desde la narrativa, de otras artes, que contribuyen a que los científicos se planteen nuevos modelos conceptuales acerca de cómo entender la memoria. No hay un modelo conceptual desde la ciencia para entender la memoria, Martín. Eso está comprobado. No hay manera de medirla. Un recuerdo no se puede medir. Sí se mide si hay una actividad cerebral en un espacio determinado del cerebro. ¿Qué circuito neuronal se activa, cuál no? Solamente sabemos eso. ¿Cómo opera lo demás? Los científicos no saben por qué olvidamos todo lo que olvidamos, por qué la mayor parte de nuestra vida se olvida, por qué recordamos lo que recordamos. Hay elementos, ¿no? Si un recuerdo está unido a una emoción, es más fácil, pero no saben cómo opera. No saben cómo opera la creatividad. No hay manera. La ciencia dice, ¿cómo es que alguien crea algo? No sabemos. Carlos, mencionaste anteriormente que el Alzheimer es incurable por ahora,
también las características que tiene este deterioro en las personas que lo padecen. Y mencionaste a Gama, ¿no? La importancia también de, más allá de esas consecuencias irreversibles, sostener una buena calidad de vida. Eso es posible. Eso es muy posible. Hay un entramado que Gama lo trabaja extraordinariamente, que es con la familia acompañando, trabajando con los acompañantes, con los médicos, es decir, son colectivos de trabajo. Por eso te decía que en esto lo primero que descubre es que necesitamos ayuda. Ayuda profesional, ayuda emocional, digamos, ofrece esa gama de apoyo en todo tipo de naturaleza. De ahí la importancia de ayudar. Yo cuando conocí todo el trabajo de Gama, que me tocó de cerca, dije, yo quiero ayudar porque a mí me están ayudando, ¿no? Y eso está clarísimo en ese espacio. Es un espacio de ayuda, de contención, y donde te podés ver que el paliativo es clave, el poder ofrecer estímulos cognitivos, una calidad de vida, un apoyo profesional y una contención no solamente a quien padece, sino al círculo familiar, es estratégico para una mejor calidad de vida, Martín, para todo el núcleo familiar, porque esto golpea en toda la familia. Y ahí aparecen estas herramientas, tanto científicas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, terapéuticas, que tienen un impacto muy, muy positivo, muy favorable. Por eso me pareció fenomenal que con la universidad, a través de UDEN, de una manera u otra, pudiéramos generar este apoyo. Todo lo que se recauda con el libro va para Gama y todo lo que sucede es emocionalmente fantástico para poder ayudar a mucha gente que de verdad se encuentra en una situación muy de ¿qué hago ahora?, ¿no? Yo lo primero que recibí es ¿qué hago? Vos estás contando ¿cómo hiciste? ¿Cómo hago? Bueno, te ayudamos a hacer. Carlos Balmaceda, muchas gracias. A ustedes, como siempre, Martín, muy amables. Invitamos a la lectura de Mi mamá y Stephen Hawking, un libro de Carlos Balmaceda, desde aquí, desde los otros libros, en la Feria del Libro Mar del Plata, Puerto de Lectura. Hasta la próxima.